Si trajo su Biblia, por favor acompáñeme a Génesis capítulo 12. Génesis es un libro muy conocido, lleno de mucha historia, lleno de muchos principios, principalmente habla sobre la creación del mundo, cómo fue creado, de ahí cómo fue creado el ser humano constantemente y cómo se multiplicó el ser humano, pero también habla sobre cómo llegó la maldad en el mundo, amados. Entonces, por eso es importante, amados, comprender y entender algunos principios. Y Dios levantó varios hombres y varias mujeres que marcaron la diferencia a pesar de que había situaciones complicadas. Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Si lo tiene, me dice un buen amén. La Biblia dice, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las tierras, todas las familias de la tierra, perdón. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham era de edad de 75 años cuando salió a Harán. Esto es palabra del Señor. Puede ocupar su lugar esta noche, amados. Gloria a Dios. Cuando Dios habla o cuando Dios llama a las personas, nunca se va a fijar de quién eres, nunca se va a fijar de qué familia vienes, nunca se va a fijar si sabes o no sabes hablar, porque en Éxodo vemos que Moisés se excusaba porque se ponía nervioso frente a un público grande. Entonces Dios nunca va a ver las posibilidades a lo mejor que tú tienes. Dios nunca va a ver si tienes o no tengas dinero. Dios no va a ver qué tienes o qué no tienes. Lo que siempre va a mirar Dios en la vida de las personas, siempre será el corazón dispuesto. Siempre eso es lo que va a mirar el Señor. Un corazón dispuesto, amados. Cuando hay un corazón dispuesto, entonces los milagros empiezan a suceder. Pero cuando el corazón no está dispuesto, amados, entonces para Dios le es difícil trabajar con cierto tipo de personas cuando las personas no se dejan guiar por Dios. Entonces, y hoy quiero enseñarle la importancia de tener una fe inquebrantable. Una fe que no esté titubeando por cualquier cosa. Una fe que un día sí tengo fe y otro día no tengo fe. Una fe permanente, una fe persistente, una fe estable, una fe que continuamente está avanzando y continuamente está madurando. Nos damos cuenta que Abraham fue uno de los hombres que fue usado por Dios por su obediencia. Ojo, la fe crece por medio de la obediencia, amados. Y nos damos cuenta que el mejor ejemplo lo podemos ver en la vida de Abraham. Abraham era un hombre común y corriente como nosotros, pero era un hombre diferente. ¿Qué lo hacía diferente a Abraham a todos los demás? Que era muy obediente. ¿Qué nos hace diferente los cristianos a los que no conocen a Cristo? Que los cristianos somos bien obedientes. Ni un amén, amados. Por eso les va mal. Entonces, amados, por eso es importante esto, amados. Abraham tenía muchas cosas que para él era imposible alcanzar. Por ejemplo, amados, Abraham le era muy imposible, amados, tener su propio hijo con la mujer con la que se había casado. Era una de las imposibilidades que tenía Abraham, pero sin embargo, a pesar de que a Abraham no habían sido bendecidos de parte de Dios con tener o ser padres, amados, Abraham nunca se detuvo a servir al Señor. A veces es triste, amados, ver mucha gente que porque Dios no lo sanó, porque Dios no lo bendijo en su trabajo, que porque no le salió su ganancia o no le salió para su renta, se enojan con Dios y dejan de venir a la iglesia. Entonces, pero nos damos cuenta que Abraham era diferente. Dígale a su hermano que tiene la par. Abraham era diferente, dígale. Entonces nos damos cuenta, amados,
que la fe de Abraham ha sido conocido por todos y en todo el mundo, por su valentía, porque él se atrevió, amados, fue valiente y fue atrevido para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios hay que ser atrevidos, amados. No cualquier persona obedece a Dios. Hace como 8 años atrás, 9 años casi, amados, el Señor me habló en un sueño. ¿Sabe cómo yo llegué aquí en la Ciudad de México? La vez pasada estaba yo en Chiapas y algunos hermanos me preguntaban, pastor, ¿cómo se fue a México? ¿Cómo llegó allá? ¿Qué le dijo Dios para que se fuera allá? Y me acuerdo, amados, el Señor sí me habló, que no lo quería obedecer es otra cosa. El Señor me habló por medio de un sueño. Y el Señor me dijo, me llevó a esta palabra, me llevó Génesis capítulo 12, solo me dijo Génesis capítulo 12. Entonces cuando empecé a leer Génesis capítulo 12, vi la historia de Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu casa, deja lo que tienes y ve a la tierra que te voy a mostrar. Esa parte del verso, amados, pegó tanto mi corazón que me inquietó y no me dejó, amados, dormir en paz por muchos días. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿para dónde quieres que yo vaya? Yo estaba en la ciudad de San Cristóbal, estaba cómodo sirviendo en la casa central, ya ahí estábamos sirviendo, estaba cómodo, tenía un trabajo estable, servía en la iglesia y me iba bien, gracias a Dios. Entonces, amados, cuando Dios me dijo, sal de tu tierra y ve a la tierra donde te voy a mostrar, me afligió y le dije al Señor, ¿para dónde, Señor? Entonces tuve 3 sueños donde yo soñé que me mostraba el Señor todo el mapa de México, me mostraba en mis sueños el mapa de México. Entonces, y me ponía dentro del mapa de México, me señalaba con un punto negro un lugar específico. 3 días soñé eso y yo no lo entendía. Cuando me puse a investigar el mapa de México, casualmente cuando yo me metí a buscar el mapa de México, casualmente estaba señalado y estaba marcado con una tinta negra la Ciudad de México. Y yo le dije al Señor, a mí me impactó tanto, Señor, ¿quieres que vaya a México? Le dije al Señor. Y ahí solito, el asunto era entre Dios y yo, nadie le había compartido, porque sé que muchos no lo iban a creer. ¿Por qué? Porque la gente primero mira si te portas bien, mira si oras, mira si ayunas todos los días a la semana, ahora sí puedes ser líder. Eso es una mentalidad del ser humano, que no es malo. Obviamente para empezar a servir al Señor, para empezar hay que consagrarse. Por eso la Biblia dice, amados, que tenemos que apartarnos de las cosas malas. Y tenemos que empezar a apartarnos, amados, de las cosas que el Señor prohíbe. O más bien el Señor nos enseña. Entonces es importante esto. Y me acuerdo que cuando el Señor le dije, Señor, ¿quieres que yo vaya a México? Entonces dame señales, muéstrame dónde voy a llegar, qué voy a hacer allá. Y lo único que me dijo Dios fue Génesis capítulo 12 y me mostró en sueños la Ciudad de México. Punto, nada más. Ya de ahí tuve que atreverme, amados, a salir, porque cuando Dios habla, algo quema aquí en tu corazón y empieza a arder y no te va a dejar cómodo. Entonces, por eso es importante esta parte, amados, que cuando Dios nos habla, amados, tenemos que aprender obediencia. Mire qué le dijo Dios, amados, capítulo 14, a Abraham. Capítulo 14 de Génesis. Hay un capítulo, 2 capítulos después de donde estábamos, verso 14. Y Dios nuevamente le recuerda, y cuando Abraham obedece y sale de su lugar, nuevamente Dios le habla para que Abraham empezara a asegurar todo lo que tenía en el corazón de Abraham. Perdón, es capítulo 13, verso 14. Génesis 13, verso 14. Si lo tiene, me dice un buen amén. Génesis capítulo 13, verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el cielo el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda tierra que ves,
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, cuando Abraham se atreve a creerle a Dios, sale de su casa, deja lo que Dios dice y caminan hacia la tierra donde Dios... Abraham caminó sin saber a dónde iba y sin saber hacia dónde estaba. Entonces, cuando llegan a un lugar, entonces nos damos cuenta que Dios nuevamente le habla. Me acuerdo que cuando yo llegué aquí a México, llegué aquí atrás donde llegan los camiones, justo hace casi 9 años ya, amados. Llegué aquí atrás donde llegan los camiones, yo me paré ahí en el parquecito, en lo que llegaban a recogerme, yo me daba la vuelta, nada más así me daba la vuelta. ¿Dónde estoy? Sentí que ya no era Chiapas, amados. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde me vine a meter? Claro que la duda vino sobre mi mente, sobre mi corazón. ¿Será que Dios me habló o definitivamente me estoy volviendo loco? Entonces, y lo que hice fue atreverme a creer. Dejé todo lo que tenía yo ahí, es literal, dejé todo. No tenía mucho, amados, aunque sea mi bolsita de basura con ropa, pero lo dejé, amados. Entonces dejé ahí cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, aquí atrás, vinieron a recogerme y me llevaron al lugar donde me iba a hospedar, a quedarme. Entonces, cuando yo llegué, en la noche Dios me habló y me dijo, ayuna 3 días. Y le digo al Señor, entonces no me di cuenta que Dios confirma lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, amado, Dios no va a traer confirmación a tu vida si no te atreves a caminar por fe. Dios nunca te va a hablar constantemente si no te atreves a caminar constantemente. Entonces me di cuenta, amados, lo que Dios estaba haciendo en este lugar, más bien lo que quería hacer en este lugar. 9 años después, ustedes saben lo que hemos hecho aquí, ustedes saben lo que Dios ha hecho aquí, amados, y en el nombre del Señor vamos para más, amados. Así que todo lo que Dios pone en tu corazón, no lo dudes en hacerlo. En el nombre del Señor, hágalo, sea lo que sea. Para desarrollar una fe como la que tuvo Abraham, una fe inquebrantable, necesitamos conocer 4 tipos de fe mínimo, amados. Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, verso 22 y 23. Marcos 11, me dice un buen amén si estamos ahí. Marcos 11, verso 22 y 23. Gloria a Dios. La Biblia enseña, verso 22 dice, entonces, Marcos, estamos en Marcos, hermanos. Marcos capítulo 11, verso 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Tener fe en Dios. ¿En quién hay que tener la fe? No ese partido que es la Esperanza de México, en eso no. Eso le va a engañar, amados. Entonces, ahí está la borregada, dirá nuestro esposo, ahí está atrás, confiando de que si le van a dar sus 60 y más, ni siquiera tiene todavía esos años. Entonces, amado, ahí están esperanzados que va a haber cambio. Ahorita estoy viendo una polémica, amados, en las redes sociales, que unos están contentos, otros están peleados, están amargados. Y yo solo me río, amados. Cuando yo leo la historia que suben, amados, me empiezo a reír, porque la mayoría de la gente está confiando en un ser humano. Y Salmos dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la Biblia, amados. Entonces Jesús enseñó, tengan fe en Dios, dice. ¿En dónde debemos de tener la fe? En Dios, amados. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El poder de una fe inquebrantable. Cuando tú tienes una fe inquebrantable, amados, no va a haber nada ni nadie que te haga dudar. Punto número 1, ¿de quién eres tú en Dios? Segundo, amados, ¿cuál es tu valor en Dios? Tu valor en Dios no tiene precio, amados, porque vales la sangre de Cristo, amados. Cuando te digan es que no vales nada, no le creas, amados. Cree, más bien, por eso la Biblia dice, tengan fe en Dios, porque tú delante de Dios vales mucho, y todo aquel
que se levante contra ti, Dios pelea por ti, siempre y cuando tú le creas. Dios te va a defender en los días malos, así como lo hizo con Abraham. Abraham tuvo muchas luchas, muchas batallas, pero sin embargo Dios cuidó de él y lo defendió en todo. Así que, amados, tengamos fe en Dios. Todas las cosas que usted y yo podamos vivir, pasar o no los puedan hacer, confíe en Dios, porque Dios va a tomar cartas en el asunto. La Biblia dice, Dios y yo somos mayoría, dice la Biblia. Por eso es importante, amados. Ahora bien, número 1, debes de construir una fe persistente. Una fe persistente. ¿Cuál es la fe persistente? La persistencia es la fuerza y la energía que nos empuja a esforzarnos para alcanzar nuestras metas. La persistencia es la fuerza, el valor que te va a empujar constantemente para que tú sigas buscando lo que te propongas. En este caso, para que no te canses de buscar al Señor. El cuerpo se cansa. La carne se cansa, más en estas fechas, amados, que vino una ola de calor, amados, terrible, amados. Yo cada vez que salgo, amados, cuando yo siento el calor, amados, y que el calor es bien agobiante, es agotante, amados, ¿sabe en qué pienso? Pienso en el día de la eternidad, amados, que mucha gente van a ir con el Señor, pero mucha gente van a ir a la perdición. Y la Biblia habla de un infierno. Habla de un infierno y un lago de fuego, que son dos cosas distintas. Y en el infierno, amados, la Biblia dice, amados, que la tortura es inigualable, que constantemente, prácticamente, ¿qué se va a hacer? En algún momento le voy a enseñar esto, amados, ¿qué sucede en el infierno? Para que medite si usted quiere ir bien allá, amados. Entonces, amados, ¿qué pasa en el infierno? La Biblia dice que ahí es donde el diablo nos va a cobrar todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra sin el Señor. Te va a pasar la factura. Lo que hiciste, lo que todo hiciste aquí, la forma como viviste, cómo disfrutaste la vida sin Dios aquí, te lo va a cobrar todo, amados. Entonces yo cada vez que salgo y con ese calor, no, Señor, mejor me alineo contigo cada vez. Y le digo, Señor, perdóname por mis malos pensamientos. Porque la Biblia dice que todos los días le fallamos al Señor hasta con un pensamiento, amados. Entonces, amados, por eso es importante cultivar, desarrollar una fe persistente que te ayude y te dé la fuerza de seguir esforzándote para alcanzar lo que te propongas para Dios, superando todo obstáculo y dificultad que se presenta en el camino. Cuando tú construyes una fe persistente, te va a dar el valor, la energía, la fuerza para seguir adelante, y aunque encuentres un obstáculo que aparentemente te quiera impedir para dejar de avanzar, entonces la fuerza de la persistencia, la fe persistente te va a seguir empujando, enfrentando todos los obstáculos. No va a haber nada ni nadie que te detenga. Eso es lo que Dios quiere construir en su pueblo, en nuestro corazón. Por eso, amados, tenemos que entender que cuando nosotros somos persistentes, amados, somos constantes. Si quieres construir una fe persistente, tienes que ser constante. Dígale a su hermano, ¿eres constante? Dígale. Constante en pelear todos los días, pero no constante en la fe. Tienes que ser constante en la fe en el Señor, amados. Por eso la persistencia te va a traer estabilidad. ¿Qué es una estabilidad? De que no vas a estar dudando cada ratito por cualquier cosa, sino que vas a estar estable, vas a estar confiado en el Señor, y vas a tener una paz como la que tiene Ángel, ahorita que está durmiendo. No está preocupado, ¿verdad? No está preocupado si su papá comió, si su mamá tiene problemas, si pagó renta, si hay para comer. No, está tranquilo, amados. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Desarrollar una confianza y duerme rico, amados. Pero cuando no tienes estabilidad, no duermes.
Por eso te atormentan a veces a algunas cosas, amados, en tu cabeza, en tu corazón. Me acuerdo que una ocasión, amados, cuando estábamos en el otro local, yo me iba al metro donde yo vivía antes, me tomaba el metro y sentía que alguien me perseguía. Yo sé que a usted no le pasa, pero sentí que alguien me perseguía y yo cada ratito volteaba en el camino. Y lo pensé y lo dije, Señor, ayúdame, porque siento que en cualquier momento me van a asaltar. ¿Y para qué dije eso? Al día siguiente me asaltaron. Se cumple la palabra. Marcos 11:23. Lo que digas será hecho. Lo que dices y lo que digas será hecho. Por eso ten cuidado con tus palabras. Esposas, tengan cuidado con sus palabras. Porque si constantemente tú lees que no sirves para nada, no eres esto, le dices a tus hijos, adivine que tus hijos van a crecer así. Porque tus palabras tienen poder. Esposa, si tú le dices que mi esposo es un bueno para nada, no sirve, nunca va a servir. No porque no quiera servir, sino que tus palabras se están cumpliendo en la vida de la persona que tú estás declarando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Entonces, amados, y tu boca tiene autoridad. Mejor en tu oración declara palabras de vida, dice la Biblia, amados. Declara en tu oración, Señor, tengo hijos inteligentes, hijos sabios, hijos que aman al Señor, aunque no lo estés viendo. Tengo un esposo estable, un esposo que le echa ganas, ora todos los días, se levanta, decláralo constantemente eso en tu oración y lo verás realizado en tu pareja, ya sea hombre o mujer. Pero si constantemente declaras cosas negativas, luego no te quejes porque no estén avanzando. Es que no entiende. Pues si todos los días le dices que no entiende, nunca va a entender. Entonces, por eso es importante por eso tenemos que construir una fe persistente. Mira, amados, Josué capítulo 14, la fe de estos dos hombres. Josué capítulo 14, verso 6. Amén. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, ¿quién vino también? Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, que yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, para que cuanto cumpliese siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí yo soy de edad de, ¿cuántos años tenía Caleb? 85 años. Y mire qué dice Caleb: todavía estoy fuerte. Mira, amados, ¿qué dijo Caleb? Caleb dijo: Dios me prometió por medio de Moisés una tierra que iba a ser para mí a los 40 años. ¿Cuántos años pasó para que se cumpliera la promesa? Repita conmigo: 45 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 años. Y me gusta la fe de Caleb, que dijo: y todavía puedo. No que ahorita apenas cumpliste 30 años y estás cabeceando por todos lados. ¿Quieren saber cuál es el secreto de Caleb? ¿Qué hacía Caleb para estar fuerte a los 85 años? ¿Sí lo quieren saber? Lea la Biblia, ahí lo dice. Ahí la historia, ¿qué hacía? Pero mire a lo que voy, mire qué dijo Caleb. Y todavía estoy fuerte, dice, como el día que Moisés me envió. En pocas palabras, tengo 85 años, pero me siento como de 40. Tengo 40 años y me siento como de 20. Tengo 30 años y me siento como de 15. ¿Cómo? Bien rebelde. No, que es bien fuerte.
Entonces, ojo aquí, amados, mire, la Biblia enseña, dice, y todavía estoy fuerte en el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. En pocas palabras, Caleb seguía dispuesto a todo, amados. Pero el verso 12 dice, dame pues ahora el monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, y quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces bendijo y dio a Caleb de Jefoné a Efrón, por heredad. En pocas palabras, Dios le prometió una tierra a Caleb a los 40 años y pasaron 45 años para que se cumpliera. Pero ¿qué hizo Caleb para aguantar esto? Construyó una fe persistente. Tenía una fe que aguantaba. Iban a la guerra, iban a peleas, pasaron años tras años, justamente 45 años. Muere Moisés, se queda Josué de sucesor, y todavía Caleb tenía la fe todavía fuerte y persistente para llegar a lograr y a cumplir lo que Dios le había prometido. Entonces, amados, tenemos que nosotros aprender a cultivar, a construir una fe persistente, una fe constante, una fe estable y una fe duradero. Por eso es importante. Segunda, una fe perseverante. Tenemos que construir una fe perseverante. La perseverancia es la capacidad de mantenerse firmes, en pocas palabras, bien puestos ante toda circunstancia, de mantenerse firme y persistir en la búsqueda de lo que deseas. ¿Qué quieres en Dios? ¿Qué quieres ver en Dios? ¿Cuál es tu anhelo en Dios, pastor? Que mi familia cambie. Aguante. Dígale a su hermano, aguanta, dile. Aguante. Quiero ver cambios en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Aguante. ¿Por qué, amados? Porque de eso se trata la perseverancia. La perseverancia requiere paciencia y voluntad. ¿Qué necesitamos construir? Una fe perseverante. ¿Cómo lo construyo? Debo de tener paciencia, que eso es lo que muchos no lo tenemos. Y tenemos que tener la voluntad para hacer las cosas, amados. Mire qué dice Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, verso 2. Si lo tiene, me dice un buen amén. Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverar, ¿en qué dice? Perseverar en la oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Verso 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para cultivar y construir una fe perseverante? Tener paciencia. ¿Cómo construyo mi paciencia? Orando. Ay, pastor, y es lo peor que no me gusta hacer, pastor. Mándeme a hacer aseo en la iglesia, eso lo hago, pero orar no, por favor. Entonces nunca vas a tener una fe persistente. A veces queremos negociar con Dios, amados. Señor, si yo hago esto, dame este. Y Dios no funciona así. Señor, te voy a servir, pero necesito que cambies mi familia. Adivine qué, tu familia no va a cambiar. Porque estás negociando. Entonces, si nos damos cuenta, amados, uno sirve al Señor por amor. Por eso tenemos que construir una fe que persevera, amados. Por eso tenemos que entender que venga lo que venga, pase lo que pase, usted y yo tenemos que mantenernos firmes, amados. Amén. Mateo 24. Verso 13. Mateo 24, verso 13. Si lo tiene, me dice un buen amén.
Mateo 24, verso 13. La Biblia dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué necesitamos para avanzar? ¿Qué necesitamos para mantenernos firmes? ¿Qué necesitamos para llegar al cielo un día con el Señor, o que el Señor nos recoja cuando venga por su iglesia y nosotros vayamos? Necesitamos una fe perseverante. Necesitamos estar manteniéndonos firmes y persistir, perseverar en la oración, amados. La clave, amados, de una fe perseverante es la oración. Ay, pues yo ya estuvo que nunca formé mi fe perseverante. Si no oras. Entonces, amados, nos damos cuenta, amados, que la oración es lo que va a construir una fe perseverante, amados. Más oración y menos televisión, me decían a mí. Más hoy en estos días, menos Facebook. Aunque no digan amén. Entonces, amados, por eso es importante, amados. Es importante que nosotros, amados, dejemos un lado nuestros deseos. Dejemos un lado lo que nosotros queramos y nos propongamos a meternos en la presencia del Señor. Últimamente estos días el Señor me ha inquietado, amados, mi corazón me ha inquietado, no me ha dejado dormir estos días el Señor, porque el Señor me ha estado impulsando para estar en su presencia, orando. Algo Dios va a hacer con nosotros estos días, amados. Pero necesitamos ser obedientes, amados, porque sí está bien rico cuando uno está en el echador, en la cama, amados. Rico, más cuando uno llega cansado del trabajo. Lo único que quisiera es tirarse a la cama. Y quisiera uno que le lleven la comida ahí en la cama y que le metan todavía en la boca su comidita. Entonces, amados, ¿por qué? Porque a veces el cansancio nos agobia. Pero muchas veces, amados, en medio del obstáculo, en medio del cansancio, Dios te va a levantar porque quiere platicar contigo. Y ahí se va a mirar tu obediencia, como lo hizo Abraham. 3, necesitamos construir una fe indestructible. ¿Qué es una fe indestructible? Algo que no se puede destruir. Tu fe tiene que ser indestructible ante cualquier oposición que se levante contra ti. Ejemplo, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 12. Vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 3, capítulo 3, verso 12 en adelante. Si está ahí, me dice un buen amén. Daniel, capítulo 3, verso 12 en adelante. Construyamos una fe indestructible como la historia de estos 3 muchachos. Mire, el verso 12 del capítulo 3 de Daniel dice la palabra: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado porque no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mire qué pasó con estos 3 jóvenes. En ese lugar de Babilonia, en la ciudad, el país de Babilonia, amados, donde había un rey llamado Nabucodonosor, amados. ¿Qué pasó? La Biblia dice que el pueblo, o más bien la mayoría de los líderes, construyeron una estatua de oro y le dijeron al rey: y esa estatua de oro vas a ser tú. Y todo el pueblo, cuando escuche el sonido de la música, de las trompetas, esa es señal de que el pueblo tiene que venir y se van a postrar y te van a adorar a ti únicamente. Pero había 3, repite conmigo, 3. Había 3 jóvenes que no se arrodillaban ante cualquier problema. Y estos hombres, aquí le dice su nombre, verso 13, entonces Nabucodonosor, mire el nombre tan raro, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló el rey y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Verso 15,
Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoréis, ojo aquí, en la misma hora seráis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Estaban sentenciados esos tres jóvenes. Prácticamente les dijeron, si no se postran, nos matamos. Es difícil encontrar hombres y mujeres hoy en estos días, amados, que no se doblegan ante cualquier situación, amados. Cualquier problema, a veces nos doblegamos y rechazamos todo tipo de situaciones en el Señor ante cualquier problema, ante cualquier situación, ante cualquier amenaza. Y a veces, amados, ante cualquier amenaza, a veces la gente mejor se calla y ya no dice nada. ¿Por qué? Porque le entra el miedo, pero me gusta la fe de estos tres. Me gusta la fe de estos tres. Verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Mire qué calma de la respuesta. No estaban temblando, no, por favor, rey, no, danos una segunda oportunidad como mucha gente ruega, amados. Entonces, si nos damos cuenta, amados, estos tres hombres eran hombres determinados. Eran hombres perseverantes, eran hombres que tenían una fe inquebrantable, amados. Tenían una fe indestructible, que no cualquier situación, y no era cualquier situación, porque le estaban hablando, si no lo hacen, los matamos. Yo no sé, amados, si hoy en estos días pudiésemos encontrar en esta ciudad una fe así. La verdad mentiría si les dijera aquí en la ciudad que conozco gente, la verdad todavía no lo conozco. Mucha gente se doblegan ante cualquier problema, ante cualquier situación, se terminan doblegando. Y en lugar de doblegarse ante la presencia de Dios, se terminan retirando de su fe. Eso es un problema muy, amados, complicados. Pero mire qué respondieron aquí. Verso 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, y esto es lo que a mí me impacta a mí. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es una fe indestructible. Porque les dijeron, si no se doblan a adorar a estos dioses, los matamos. En pocas palabras le dijeron. Y los jóvenes dijeron, y estos tres hombres dijeron, no es necesario que te respondamos, ya saben nuestra respuesta, no nos vamos a doblegar. No te doblegues ante un problema que no puedas enfrentar. No te doblegues cuando veas que la situación de tu casa está siendo un caos, no te doblegues, más bien doblégate a la presencia de Dios, eso es la mejor manera. Hoy en día, amados, el pueblo del Señor, el pueblo cristiano, cuando se le levanta un problema, un caos en su vida, en su familia, en su hogar, ¿sabe qué hacen? Tiran su fe a la basura, se doblegan. A veces son personas que están ahí adorando en un momento, adorando al Señor, echándole ganas, pero viene una ola de problemas en su vida, ya no quieren saber, en lugar de que más vinieran al frente a adorar al Señor, más retroceden y ya poco a poco ya no adora. Porque tu fe está siendo procesada y está siendo probada. Y me gusta la fe de estos jóvenes. Dijeron, aunque Dios no nos salvara del lago de fuego, más bien del horno de fuego, perdón, nunca te vamos a servir, preferimos morir, dijo. Wow, esto a mí me impacta, amados, como pastor. Porque a veces ante problemas ya no quisiéramos avanzar. Tengo problemas en mi casa, ya no quiero servir al Señor. La verdad, amados, esto lo voy a predicar, amados. Somos una generación de cristal. ¿Cómo así, pastor? Cuando tú dejas un cristal en la mesa, tocas tantito y se cae, se quiebra. O se quiebra. Entonces, si nos damos cuenta, amados, y nos damos cuenta que hoy en día el cristiano ya no aguanta nada. Qué
Qué triste, amados, que el cristiano no aguanta nada. Un procesito ya está chillando, ya no quiere saber nada de Dios. Además, ya dejo de servir, dijo alguno. Es triste, amados. A mí me da risa, amados, la mayoría de los cristianos. ¿Por qué, pastor? Me da risa y a la vez me da tristeza. Porque se supone que el Señor es el Dios todopoderoso que te puede salvar de todo. ¿Y por qué dudas? ¿Por qué dudas? Tenemos que construir una fe indestructible, amados. Último, construyamos una fe inagotable. ¿Qué es una fe inagotable? Se refiere a aquello que no se gasta o que no se agota, que no se consume o que nunca termina. Tu fe tiene que, amados, tiene que mantenerse y que nunca se agote. Imagínense, amados, tener una fe inagotable, podremos salir adelante ante cualquier situación. Primera a los Corintios, capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 13. Si lo tiene, me dice un buen amén. Verso 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y no entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. El verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál es el mayor? El amor. Muchas veces, amados, ¿sabe por qué tu fe se agota? ¿Sabe por qué tu fe se cansa? ¿Sabe por qué tu fe se acaba? Porque aún no amas realmente lo como debes de amar. ¿Sabe por qué tu matrimonio no avanza? Porque el amor se agotó, acabó. Es como cuando dejo de regar esa planta o dejan de regar esa planta, se va a morir. Ya lo están viendo, amigo, como hoja por hoja se va secando y nadie hace nada. Se seca 2 hojas, nadie hace nada. Se seca 3 hojas, nadie hace nada. Se va muriendo una mitad, nadie hace nada. Se va muriendo todo. Nadie, ya cuando está todo seco, mucha gente dice, se secó su planta. Así pasa a veces en nuestro matrimonio. Se va apagando el amor, la atención. Ya no hay atención, nadie hace nada. Ya no hay comunicación como antes, ya nadie hace nada. Ya anteriormente había esas saliditas, aunque sea las carreritas, iban, aunque sea para ir a pagar el recibo de la luz, pero iban juntos. Ahorita ya no, ya nadie hace nada. Y ya cuando ya está todo seco, ya está lleno de problemas, vienen con su moco tendido a la presencia del Señor, ya estamos peleados, rasguñados. Es que no hiciste nada. ¿Qué hiciste por tu matrimonio? ¿Qué has hecho por tu matrimonio para que se levante? Pastor, ya he hecho nada. Bueno, si tú lo has hecho solo, es por eso que no te ha funcionado. Pero si invitas a Cristo a tu vida, a tu matrimonio, créame, aunque esté seco, le vuelvas a echar agua de la oración, agua de ayuno, agua de comunión con el Señor, entonces va a empezar a florecer otra vez ese matrimonio, amados. Pero tenemos que hacer algo. Por eso la fe se agota. Por eso la Biblia dice, amados, que todo se agota. ¿Sabe por qué todo se agota? Hoy en día aquí en la Ciudad de México estamos en peligro, amados,
de quedarnos sin agua. Ya el agua, de donde proviene el agua para alimentar toda la Ciudad de México, cada día se está secando. Y yo le digo, Señor, gracias. No gracias porque se esté secando el agua, eso es una señal que tú vienes pronto, Señor. Yo estoy listo para irme con mi Señor. Mientras que los demás ahí están peleando, quitándose bienes materiales, si le va a dar pensión al hijo, a la hija, ahí están peleándose. En lugar de enfocarse a eso, mejor enfócate en la presencia de Dios. Dios es poderoso para transformar tu corazón, para transformar vidas, para transformar lo que nosotros destruimos. Porque somos buenos, amados, destructores, pero somos pésimos constructores. Destruimos así fácil. Destruimos con nuestras palabras, destruimos, amados, con nuestras actitudes, destruimos todo lo que hacemos. Pero, amados, qué pereza hay a veces para construir otra vez lo que estás destruyendo. Si tu matrimonio, tu familia, tus hijos se están destruyendo, no le eches la culpa a nadie. Ese es por ti. ¿Por qué? Porque no le estás alimentando. Por eso la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera y todo lo cree. ¿Sabe cuál es la base, el ingrediente principal de la perseverancia en la familia, en el matrimonio? El amor. Pero pastor, es que ya no siento amor por mi marido. Es que tú amas de manera física, de manera natural. Hace poco platicaba con mi esposa cuando nos casamos. Vimos unas fotos, éramos más delgados, le digo. Y ahorita ya no, espero que sí me sigas amando con toda mi panza, le digo a mi esposa. Porque cuando yo era soltero no tenía esto, amados. Eso es señal de que soy bendecido, amados. Entonces, amados, pero amados, si nosotros no solo nos enfocamos a lo físico, a lo natural, por supuesto que lo natural se acaba. Se acaba, amados. Yo sé que, amados, en su juventud, sin hijos, amados, sin marido, estabas pero bien perfumado, bien perfumada. Hasta aquí salía tu pintura de ojos, amados. Ya estabas como una muchacha bien segura buscando. Ahora que estás cansado, estás así como abuelita, amados. ¿Sabe por qué pasa eso? Es que no alimentas tu fe. No alimentas lo que realmente te debe impulsar. ¿Qué es lo que va a alimentar mi fe? Mi amor por Dios. Entonces, por eso tenemos que construir una fe inagotable, que tu fe no se consuma, que tu fe nunca se agote, amados. ¿Cómo lo logro? A base de tu amor por Dios todos los días. Le digo a mi esposa, no me acuerdo si ayer o antier estábamos platicando, y le digo, ¿sabes qué, amor? Le digo, cada día que pasa y cada año que pasa, me estoy enamorando más de Dios. Me siento más diferente, me estoy enamorando más, siento que cada día me acerco más a Dios. Y le dije a mi esposa la vez pasada, ¿y sabes qué? Siento que cada día que estás conmigo, me estoy enamorando más de ti, le dije a mi esposa. Solo me quedaba viendo a mi esposa con sus ojitos, pero... ¿Por qué? Porque eso es lo que provocas cuando tú estás con Dios. Nunca vas a provocar, amados, un cambio en tu vida, en tu familia, entre más lejos estés de la presencia de Dios. Eso no se puede. Al contrario, día con día empiezas a buscar la presencia de Dios, entonces Dios va a empezar a regar todo aquello que se está secando a tu alrededor, amados. Pastor, es que es difícil. Si no fuera difícil, todos fuéramos felices. Por eso Abraham vio Dios en su corazón de Abraham. Y él no entendió cuando Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, pero estoy cómodo, tengo todo. Bueno, no todo. Mi esposa no puede dar hijos, pero tengo todo. Tenemos ahí, tenemos tierras, tenemos paga, tenemos todo, muchas cosas. Y Abraham nunca cuestionó eso. Sin embargo, a lo mejor Abraham no entendió, pero Abraham nunca dijo nada y dijo, Señor, amén. Dime para dónde voy. Sal de tu casa y camina. Y ahí se fue Abraham, fue obediente. Yo siento, amados, en lugar de Abraham, yo pensaba, pero ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué Dios quiere que deje todo? Muchas veces nuestra mente está limitada, amados. Queremos estar así todos los días, apagados, sin ganas. Cada día en la familia, en lugar de mejor, empeora. Y así ahí nos acostumbramos.
yo creo que así Dios me quiere. Yo creo que Dios me está castigando. Dios no castiga. Dios disciplina a sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios son disciplinados cuando no son obedientes. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios te ama y Dios quiere que tú empieces al redil, al camino. Pero cuando tú te atreves a creerle a Dios, los milagros van a empezar a suceder. Los milagros suceden cuando tú te atreves a creerle a Dios. Por eso tenemos que construir una fe inquebrantable, amados. Una fe que no esté titubeando, amados, dudando por cualquier situación, amados. Una fe perseverante, una fe persistente y una fe, amados, inagotable, amados. Eso es lo que tenía Abraham y eso es también lo que tenía Jesús. Por eso no dejó tirado las cosas, amados. Así que, iglesia, los invitamos que mantengámonos firmes a la orden del Señor y constantemente sigamos avanzando, amados. Amén. Póngase de pie esta noche. Gloria a Dios.